Hola, acá estamos de vuelta. Les sigo contando un poco del tema de la consulta. En el video anterior te contaba de dónde surge esta inquietud mía, que viene un poco de mi propia experiencia, de lo que yo siento que me costó para poder delinear una consulta con la que me sienta a gusto y en la que sienta que estoy marcando una diferencia en el otro, ¿sí? Y también en mi experiencia como docente, de acompañar centenares de alumnos, ir identificando como ciertos bloqueos o ciertas dudas que aparecen de manera recurrente e ir ofreciendo respuestas al respecto. Ese es un poco el para qué de estos videos que estoy publicando, ¿no? Como para instalar un poco el tema en la comunidad, porque yo veo que es un tema del que no se habla. Muchos inclusive dicen, bueno, terminaste la carrera, andá, atendé, hacelo como te surja. Y hay gente que va y lo hace y va aprendiendo sobre la marcha y no se detiene mucho a preguntarse, pero si sos de aquellos que por ahí se siente bloqueado o bloqueada, que decís me gustaría, pero aparecen miedos, aparecen dudas, aparecen inseguridades, bueno, seguí escuchando porque seguramente esto te va a resonar. En el video anterior te contaba sobre dos de los pilares que son fundamentales para tener en cuenta al diseñar tu consulta. El primero de ellos es el conocimiento, ¿sí? Lo que vos sabés. Y tan importante es tener en claro lo que vos sabés, como también tener en claro lo que no sabés. Porque aquello que no sabés o que no tenés con seguridad anclado en vos, conviene que no lo ofrezcas, ¿sí? Es mucho mejor pulir y potenciar aquello que sabés, ¿sí? Sacarle brillo a eso y entregarlo, que entregar algo en lo que no tenés mucha seguridad. Entonces ese es el primer eslabón o pilar a tener en cuenta. El segundo tiene que ver con tus creencias. Clarificar tus creencias, ¿sí? Saber desde dónde vas a estar leyendo una carta natal o desde dónde vas a estar leyendo los tránsitos o una revolución solar o la técnica que sea a otra persona, una sinastría también, asesorando a una empresa, cualquier campo de aplicación de la astrología. En este video te quiero contar dos pilares que tengo en cuenta que son fundamentales también. El tercer pilar que es importante tener en cuenta tiene que ver con el tiempo. El tiempo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con un trabajo hacia otra persona se hace en el tiempo. ¿Cuánto lleva hacer una carta natal? Ese es un temazo en los alumnos. Yo escucho decir muchas veces que, claro, la astrología es tan grande que digo, ¿cuántas horas me lleva preparar una carta natal? 2 horas, 3, 4, 5 libros desparramados en la mesa para hacer una sola carta. Bueno, hay una curva de aprendizaje. Cuantas más cartas natales hagas, seguramente ese tiempo de preparación se va a ir achicando, que esa es una de las variables a tener en cuenta, el tiempo de preparación previo a que vos estés generando valor en la otra persona. Y después está el tiempo de la consulta, en el caso de que elijas hacer una entrevista en vivo con la persona. Ahí entran a jugar otras competencias, diferentes del conocimiento. Una cosa es hacer un informe donde la persona lo va a leer en soledad y las reacciones y lo que se vaya moviendo queda del lado de la persona. O una grabación. Muchas veces si uno hace una grabación te puede llevar una cierta cantidad de horas prepararla y grabarla, pero después uno nunca se entera de qué le pasa al consultante con eso. Entonces ahí tenemos un formato. La entrevista, ¿cuánto tiene que durar? 1 hora, 2 horas, 1 hora y media, hago 2 encuentros, hago seguimiento, son todas preguntas que van surgiendo en la práctica. Uno va tomando recomendaciones de colegas, de profesores, pero bueno, la respuesta fundamental es ¿qué querés vos hacer? ¿Qué tipo de consulta querés que la persona se lleve? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Querés que sea una sola vez, muy power? ¿Querés que sean 2 o 3 veces? Para ir trabajando más en profundidad. Un solo encuentro no es profundo y un seguimiento sí. Son todas preguntas que van apareciendo en esta etapa en relación al manejo de tiempo, ¿sí? Después que la persona se contactó con vos, que le diste ese informe o que hizo la consulta por Zoom, por ejemplo, o presencial, va a haber un seguimiento después, te puede volver a escribir. Son todas preguntas comunes y el pilar que maneja todos estos variables es el tiempo de preparación, el tiempo que vos vas a estar con la persona, el tiempo que vas a dedicarle después que fue esa intervención astrológica. Son todos temas que yo también fui reflexionando y fui encontrando como tips. En general, una de las primeras cosas que te puedo decir es que hay una curva de aprendizaje, como te decía al comienzo,
Al principio generalmente lleva mucho tiempo hacer una carta y después, cuanta más práctica tenés, eso se va acortando. Y después tenemos cartas y cartas. Hay cartas o experiencias que podemos decir que nos cuestan más, y también ahí se abre un universo para explorar. ¿Por qué nos cuestan más que otras cartas? Eso que aparece en la consulta tiene que ver conmigo, por eso se me dificulta. Tiene que ver con un símbolo que de por sí en mi carta es complejo y por eso me cuesta verlo en otros. Ahí tenemos mucho para explorar. Entonces el manejo del tiempo es uno de los temas fundamentales a tener en cuenta, que con la práctica va siendo cada vez menos, ¿sí? Y en general, si uno va a dar una consulta, alrededor de 1 hora y media, entre 1 hora y media, 2, es suficiente para tener una experiencia significativa. Pero eso depende de vos, esa es la respuesta fundamental. Y después tenemos un cuarto pilar, que tiene que ver con el valor. Y acá, hablando en criollo, es el dinero, ¿sí? El precio que uno va a cobrar por sus servicios, que es un tema tabú en general, ¿no? Es un tema de casa 8, podríamos decir, o el eje 2-8, casa 2, casa 8, pero digo es más de casa 8 porque es un tema tabú junto con el sexo. Es muy curioso porque temas de sexo y temas de dinero, muchas personas lo tienen en su cabeza todo el tiempo, pero son temas de los que no se habla abiertamente. Preguntale o qué te pasa a vos si te preguntan cuánto ganás o cuánto cobrás por tus servicios, no importa si sos astrólogo o no. ¿Qué te pasa con eso? En general hay como un cierto tabú social a hablar abiertamente del dinero, el dinero que uno gana, en qué lo gasta, ¿sí? Cómo manejamos toda esa parte interna. Hay como un tabú en eso, que de alguna manera se traslada después cuando uno tiene que ponerle un precio a la consulta de uno, ¿sí? Y esto está muy relacionado con el tiempo, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Cobro por hora? ¿Cobro por el resultado que estoy generando en el otro? ¿Me comparo con lo que cobro otro y cobro más o menos en función de esa persona? ¿Lo voy a asociar con otro producto o servicio? Son todas preguntas que van apareciendo cuando uno piensa en el valor que va a dar a su consulta. Y bueno, en principio, uno de los tips que yo siempre recomiendo tiene que ver con, sí, tomar un cierto estándar de mercado, preguntar cuánto están cobrando en general las personas por el mismo tipo de servicio que uno hace, compararse con otras profesiones, por ejemplo, lo que se cobra en una sesión de psicología, en una sesión de coaching, lo que se cobra un tipo de asesoría o de consultoría similar, ¿sí? A lo que podría ser la astrología, donde uno está brindando información. Son todos parámetros que uno puede tomar en cuenta para fijar el precio, entre comillas, el valor que tiene tu consulta, ¿sí? Así que acá tenemos tiempo y valor, son otros dos de los pilares fundamentales a tener en cuenta cuando diseñes tu oferta de consulta.